Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches a todas y todos. Es un placer estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes. Esta noche tenemos el placer de presentarles a la doctora Dafne, que tal vez muchos o muchas de ustedes la conozcan. Ella es geriatra especializada en geriatría neurológica y tiene varios posgrados al respecto. Uno de ellos es en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y actualmente cursa un segundo posgrado en Dublín. Como seguramente ya lo saben, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Les recuerdo, les insisto y les pido de favor que silencien sus micrófonos, que pongan sus nombres completos para poder identificarlos y darles acceso a la plática. Eh, las dudas que vayan ocurriendo y las preguntas que quieran que le hagamos a la doctora Dafne, las pueden escribir en el chat y nosotros las leeremos con mucho gusto. Les recuerdo también que al acercarse el final de la sesión, compartiremos el formulario para que ustedes mismos y ustedes mismas puedan generar su constancia, por lo que es muy importante que presten mucha atención para que escriban correctamente su nombre y para que escriban correctamente su correo electrónico, porque de otra manera la constancia se generará con un nombre equivocado o será enviada a un correo electrónico equivocado. Les recordamos, digo, por cuestiones de seguridad para todos, que es absolutamente necesario que pongan sus nombres. Digo, esto es pues con fines de no solamente seguridad, sino de que no ocurra ninguna eventualidad y sigamos estando en un ambiente amable y amigable. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a la doctora Dafne Duro. Hola, muy buenas noches. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, si algo no se ve bien, por favor háganmelo saber. Y en fin, bueno, vamos a hablar un poco sobre la demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Es importante señalar, pues, que esta es una de las enfermedades más prevalentes y que tiene un mes dedicado exclusivamente a la toma de conciencia de esta enfermedad o esta condición médica, y este es en junio. Y tienen también una flor que los identifica, que es el tulipán, tiene un significado bastante lindo. Y entonces vamos a comenzar. ¿Por qué es importante hablar de esta demencia? Bueno, porque la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad de causa neurológica que condiciona discapacidad o años vividos con discapacidad en el mundo, y México no es la excepción. Sin embargo, y a pesar de la alta prevalencia, es poco diagnosticado y las condiciones cognitivas asociadas a la misma también son subdiagnosticadas. Se dice que hay diagnóstico de una persona viviendo con enfermedad de Parkinson por cada 100 mayores de 60 años, con incremento en la prevalencia conforme incrementa la edad cronológica. En relación al deterioro cognitivo, si bien Parkinson en su obra de la parálisis agitante describió que la enfermedad no tenía problemas cognitivos asociados, actualmente sabemos que no es así. Y esto es más frecuente en hombres que en mujeres, con factores de riesgo no modificables que van más bien asociados pues, a factores sociodemográficos, como es la menor escolaridad. Y el hecho de tener enfermedad de Parkinson hace que tengamos una probabilidad de 2.5 hasta 6 veces más alta de tener algún deterioro cognitivo en relación a otras personas, incluso con la misma edad cronológica. Es importante reconocer que actualmente no solamente hablamos de la demencia, sino también desde etapas mucho más tempranas, como lo es el deterioro cognitivo subjetivo. Recordemos que el deterioro cognitivo subjetivo se refiere a toda esa queja que tiene una persona a pesar de tener pruebas cognitivas relativamente estables o normales. Es decir, esa queja de que yo siento que sí estoy haciendo las cosas, pero me cuestan más trabajo. Cuando aprendo las cosas batallo un poco más o tengo más problemas de memoria, pero cuando hacemos una prueba de tamizaje no encontramos ninguna prueba, digamos, objetiva
pues franca. Sin embargo, ya sabemos que estos pacientes van a progresar si los damos un seguimiento longitudinal, pues es más probable que tengan deterioro cognitivo a largo plazo. Estos pacientes, específicamente viviendo con la enfermedad de Parkinson, tienen un riesgo de conversión a deterioro cognitivo leve que por cuestiones meramente prácticas lo vamos a denominar como MCI o MCI para no confundirlo con demencia por cuerpos de Lewy, meramente por la clasificación en español, en un 30.3%. Posteriormente, en el deterioro cognitivo leve hay prevalencias realmente muy variables, que van desde el 5 hasta el 25.8%, y esto dependiendo cuáles fueron los criterios clínicos que se utilizaron para diagnosticarla. Esto es importante por las cortes que les voy a mostrar un poco más adelante. Las cortes que existen, el incremento que se da en la prevalencia es más bien por el incremento en la edad cronológica, pero también en el punto de corte, insisto, sobre los puntos de las pruebas neuropsicológicas, específicamente en relación a las desviaciones estándar. En relación a la corte del Park West, donde se incluían pacientes que tenían pues mutaciones o variantes genéticas que condicionan la enfermedad de Parkinson, se vio que en un seguimiento a 5 años hasta el 60% de estas personas podían desarrollar deterioro cognitivo leve. Actualmente está todavía un poco controversial si es válido o no continuarlo dividiendo o caracterizando entre dominio único o múltiples dominios, pero bueno, para fines de investigación sigue siendo relativamente útil. En relación ya a la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que a partir de ahora vamos a nombrar PDD, esta es más frecuente, insisto, con el incremento de la edad cronológica, con pico entre 64 hasta 70.2 años de edad en la presentación. A mayor presentación, digamos, de edad o inicio tardío de los síntomas motores, hay más probabilidad de progresar a deterioro cognitivo, específicamente a demencia. Dependiendo de las cortes que veamos, la prevalencia en la que encontramos la demencia por enfermedad de Parkinson va de 17% a los 5 años, 46% a los 10 años del inicio de los síntomas, es decir, del diagnóstico, y hasta un 83% después de 20 años de dado el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Por qué se da esta heterogeneidad? Bueno, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, nosotros lo que vemos en el consultorio es esta parte de aquí, que es realmente una amplia gama de síntomas o un fenotipo. Nos vamos a fijar en este cuadrito rojo, que es el de las alfa-sinucleopatías. Las alfa-sinucleopatías incluyen la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia por enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson y dejando un poquito acá a un lado la atrofia de múltiples sistemas, que también es una alfa-sinucleopatía, sin embargo, por la localización de esto, que es más hacia gliosis, pues no está en este cuadro. Todas estas tendrán la neuropatología de enfermedad por cuerpos de Lewy. ¿Ok? Entonces es importante caracterizarlo tal cual. Nosotros en el consultorio lo vemos aquí, pero hay que reconocer que se derivan a proteinopatías, específicamente a la alfa-sinucleopatía, y que pueden estar relacionadas o no a una variante genética, es decir, una mutación, digamos, grande que puede causar el fenotipo, aunque sabemos también que muchas de las ocasiones son más bien polimorfismos y que no son mutaciones llamadas largas o grandes. Dentro de de las variantes genéticas más reconocidas o más importantes para poder desarrollar el fenotipo está el de la glucocerebrosidasa y el MAPT. Esto en relación también incluso a la aparición ya sea de demencia por cuerpos de Lewy o demencia por enfermedad de Parkinson, como lo podemos ver en esta tabla. Entonces, para recalcar y un poco así como disclaimer también, recordar nuevamente que esta proteinopatía, esta demencia, se incluye dentro de los conceptos de alfa-sinucleopatías. Entonces, por definición biológica, esto incluye fases clínicas o espectros distintos, desde fases preclínicas, la falla autonómica pura, trastornos del sueño REM, conductual del sueño REM aislado, la enfermedad de Parkinson en todos sus estadios, la demencia por cuerpos de Lewy, tanto probable como posible. Es decir, son todos los estadios. Nuevamente recordando la imagen que veíamos en las diapositivas pasadas, es todo ese espectro de color que vemos. En cuanto a síndromes, entonces ya lo podemos caracterizar como enfermedad de Parkinson, demencia por enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy y la atrofia de múltiples sistemas. Por neuropatología lo podemos dividir entonces también por enfermedad por cuerpos de Lewy, que incluye la demencia por cuerpos de Lewy,
la enfermedad de Parkinson y la demencia propiamente dicha por cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, cuando hablamos por demencia por cuerpos de Lewy, podemos incluir a las dos, tomando en cuenta que es como un diagnóstico paraguas dentro de la neuropatología. Em, Dentro de las teorías que existen conforme a esta variabilidad que tenemos en el fenotipo, se encuentra que, bueno, pues este acúmulo o esta proteinopatía inicia más bien en las partes basales en comparación a las de la neocorteza que están en la demencia por cuerpos de Lewy. Sin embargo, existen teorías un poquito más novedosas o que están ganando un poco más de terreno, que es saber si empezó más bien con el fenotipo de primero el cuerpo o primero el cerebro, reconociendo que las dos tienen el acúmulo de la alfa-sinucleína como biomarcador principal, pero que pudieran tener más bien características clínicas que empezaron, en este caso, por ejemplo, primero con síntomas eh, motores no tan severos y más bien más marcados los síntomas que son cognitivos o la hiposmia, por ejemplo, en etapas preclínicas, mientras que el que empezó primero con síntomas más bien como body first tendrá más bien alteraciones causadas también por la alfa-sinucleína, pero más en relación, por ejemplo, a síntomas como constipación, que es de difícil tratamiento, una hiposmia o anosmia, un problema severa o anosmia y síntomas disautonómicos mucho más marcados. En relación a la cognición, en la enfermedad de Parkinson podemos tener varias trayectorias. En nuestra cabeza podemos tener quizá que la trayectoria es queja cognitiva subjetiva, deterioro cognitivo leve y demencia, pero podemos tener distintas progresiones en relación a la velocidad. La demencia normalmente o lo más frecuente es que sea de inicio insidioso o un poco más como lento, progresivo. Sin embargo, también podemos tener aquellos que tienen un fenotipo de progresión un poco más rápida y aquellos que tienden a tener un poco más de fluctuaciones, incluso durante la consulta, un poco más parecido quizá a lo que veríamos en demencia por cuerpos de Lewy, pero la mayoría son de un tipo de progresión más bien insidioso o lento. ¿Cuáles son los factores de riesgo globales para tener deterioro cognitivo, incluyendo desde deterioro cognitivo leve hasta la demencia? Pues en relación a los no modificables, la edad cronológica, la edad de inicio de los síntomas o del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, entre mayor edad, mayor probabilidad, es mucho más común en hombres que en mujeres. En relación a la severidad de síntomas motores, si es más severo el puntaje que tenemos en el UPDRS parte 3 o si es más marcada la bradicinesia, también hay más probabilidad de progresión a deterioro cognitivo. La presencia de problemas en el lenguaje, alucinaciones, y esto va muy de la mano con síntomas neuropsiquiátricos, la menor escolaridad, que también es un factor no modificable, y la presencia de síntomas afectivos como depresión, haciendo la distinción entre apatía, que luego es un poco difícil. ¿Y cómo diagnosticamos el deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Parkinson? Bueno, existen estos criterios diagnósticos elaborados por el grupo de Lidman desde hace ya un par de años. Y esta se viene derivados por niveles. Entonces, a partir de los criterios diagnósticos de la doctora Irene Lidman, que no es un dato menor, es señalar que la doctora es neuróloga, es neurocientífica, mujer y aparte es latinoamericana, es uruguaya, clasificó a estos pacientes por niveles. El primer nivel incluye una batería de evaluación cognitiva breve. Esto lo hizo la doctora Lidman, pues tomando en cuenta que no siempre podemos evaluarlos a todos de manera completa u óptima en neuropsicología por cuestiones de recursos. Entonces, dentro de la batería cognitiva leve, las que están aceptadas son estas que están aquí a la derecha, que es el MoCA, que afortunadamente lo tenemos validado en español y para población mexicana, el PDCRS, que es el Parkinson's Disease Cognitive Rating Scale, es muy parecido a las opciones que vienen en el MoCA y un poco al Neuropsy. Existe la forma breve también y la forma extendida en diversos idiomas, entre ellos el español, y está validado, pero no estoy segura esté validado en población mexicana, el MDRS2. Y aquí se toma como fallo o como punto de checklist para el fallo cognitivo que tenga al menos fallo en la contestación de dos test. Esto si tenemos
pues no tenemos la probabilidad de llevarlos a neuropsicología, es decir, cuando tenemos bajos recursos, por así decirlo. En el nivel 2 ya se incluiría la evaluación integral, donde se incluye la valoración neuropsicológica o ya más especializada, que toma un poco más de tiempo fuera de lo del consultorio. Y también igual, tiene que tener al menos fallo en 2 de los test en cada uno de los siguientes dominios cognitivos, puesto que estos criterios diagnósticos se hicieron antes del cambio de los nuevos criterios diagnósticos para trastorno neurocognitivo menor y mayor. Aquí no se incluye la cognición social, ¿no? Son criterios que se realizaron en el 2002. Entonces, tiene que tener fallo en atención y memoria de trabajo, principalmente función ejecutiva, lenguaje, memoria y habilidades visoespaciales. Dentro también de este nivel 2 se establece que para tener un fallo ya evidenciado, específicamente hablando a nivel de neuropsicología, los puntajes que tengan estos pacientes tienen que ser con una desviación estándar menor a 1 o 2 desviaciones estándar por debajo de la media estipulada como lo normal para la población que estamos evaluando, esa en relación a su edad y su escolaridad. O bien tener un deterioro en test de manera seriada si es que estamos en una clínica especializada. Y por supuesto que tenga deterioro significativo en la funcionalidad. Y es por eso que acá les puse el dibujo de la píldora, que les hablaré un poquito más adelante. Dentro de este nivel 2 viene también la caracterización de subtipos, tanto si es afectación a un solo dominio o a varios dominios. Insisto, esta clasificación se hizo previa a la nueva clasificación de deterioro cognitivo leve y de demencia, entonces hay que tomarlo con la precaución que es debida. Y también entendiendo que estos criterios diagnósticos sirven también para categorizar nuevas cortes y para hacer nuevos cambios de criterios clínicos. Entonces, para investigación, pues están súper bien. Dentro de los pacientes que ya detectamos que tienen deterioro cognitivo leve, existen factores adicionales que van a hacer que progresen dentro de este espectro de deterioro cognitivo hacia demencia. Y esto es que tengan más de 70 años, nuevamente más los hombres que las mujeres, dentro de los síntomas motores, que tengan más fenómeno de congelamiento y muchas más caídas, que el inicio de los síntomas motores haya sido bilateral, que tengan trastorno del sueño REM, y esto, recordando un poco la terminología, recordemos que dentro de las etapas preclínicas o cuando todavía no podemos definir hacia dónde vamos a progresar, tenemos la característica de tener trastornos conductuales del sueño REM que posteriormente pudieran asociarse con parkinsonismo. Hipotensión ortostática, alucinaciones y, bueno, haber sido ya diagnosticados con deterioro cognitivo leve. Aquí les pongo la fotografía de Michael J. Fox. Y esto es porque, bueno, él es un paciente joven, pero bueno, es hombre, y una vez que empezó a sufrir una caída, a caídas específicamente, después de una caída que tuvo dentro de su casa, empezó a notar que perdía mucho más las llaves, que confundía a sus hijas, y fue que decidió dejar por completo su trabajo, en relación a la industria, ¿no? A la actuación. Entonces, esto nos indica también que no nada más es la edad cronológica una causa en sí del deterioro cognitivo en enfermedad de Parkinson, y que muchos pacientes pueden ser subdiagnosticados. Bien, ahora pasando a los criterios de demencia, también tenemos criterios core y criterios asociados o características asociadas o por niveles. En el nivel 1 estaría pues que la persona tenga ya el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson con los criterios propios de la MDS y que haya cambios cognitivos que cumplan con criterios de demencia. Esto es con un inicio, con inicio o avance progresivo o insidioso, que no sea agudo y que tenga un impacto en la independencia para las actividades de la vida diaria en relación a la funcionalidad, con cambios en al menos de uno de los dominios cognitivos con respecto a la basal o a la evaluación basal. Estos dominios cognitivos son atención, lenguaje, habilidades visoespaciales, memoria y función ejecutiva. Principalmente atención, disejecución o función ejecutiva y habilidades visoespaciales. Recordemos que estos criterios nuevamente no están hechos, pues más bien fueron hechos previos a las nuevas caracterizaciones de deterioro cognitivo leve y de demencia, entonces no se incluye cognición social, pero hay que tenerlo en cuenta también. Y dentro de las características asociadas es que tenga al menos uno de los síntomas que van asociados con el afecto o la conducta, como puede ser apatía,
depresión, alucinaciones, ideas delirantes y somnolencia excesiva, que esto se asocia mucho con alteraciones pues, de la atención o del estado de despierto durante el día que pudieran o no fluctuar, un poco similar a demencia por cuerpos de ley. Es importante también saber que para poder evaluar estos síntomas hay baterías que están más recomendadas unas que otras. Existen baterías específicas para evaluar, por ejemplo, psicosis y para evaluar apatía en la enfermedad de Parkinson. Y en relación a depresión, parte que nosotros tenemos buena como de geriatría es que se utiliza el GDS. Entonces, aquí están las baterías que son recomendadas nuevamente por eso grupo de la M10 para la evaluación de demencia. En relación a los que evalúan las partes conductuales, tenemos la escala de apatía propia de la enfermedad de Parkinson, la escala de Hamilton para evaluar depresión, el inventario de Beck y el GDS. Y para los síntomas neuropsiquiátricos podemos usar el de Cummings. Acá en la parte de arriba están las baterías que pueden ser validadas para poder hacer el chequeo de las desviaciones estándar que estén más bajas de 2 desviaciones estándar esperadas para la media para hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo. Si se fijan, aquí no viene como tal el Mini-Mental o el MoCA y esto es porque ya esperamos que tenga una evaluación adicional. En el checklist inicial, que sería del nivel 1, que es la imagen que viene del lado izquierdo, sí viene manifestado el mini mental, nuevamente probablemente por el tiempo en el que se hicieron estos criterios, pero bueno, nada más para señalar que si tenemos una batería de tamizaje, idealmente el que nosotros podríamos utilizar es el MoCA, que está afectado, ya tenemos que hacer el resto de las evaluaciones. En estos criterios clínicos iniciales que ellos hacían del nivel 1, ponían este checklist y decían que si tenía de 1 a 8 ítems, tenía un probable deterioro cognitivo, demencia específicamente asociada a enfermedad de Parkinson. Y la manera en la que ellos intentaron un poco como justificar el predominio pues, de disejecución y de falla visoespacial era dentro del mini mental revisar cómo estaba el dibujo de los pentágonos, por ejemplo, y cómo estaba haciendo la cuenta de 7 hacia atrás, ¿no? De 100 menos 7. Pero bueno, nosotros ya tenemos otras herramientas y es razón por la cual después se revisaron estos criterios y se dieron cuenta que pues, realmente al hacer este checklist inicial tenemos una especificidad sí del 100%, pero una sensibilidad del 46.7%. Por lo tanto, lo que se recomienda es que todos los pacientes que ya estén en el espectro de demencia o incluso yo diría deterioro cognitivo leve y que ya hicimos un MoCA, los mandemos una evaluación integral a neuropsicología. En estas personas sí es muy, muy importante, ya que cuando hacemos ahora la evaluación con otros, como en este estudio que se evaluó el MoCA, la capacidad también del PDSRS, que es el que les comentaba hace un momento, vemos que los pacientes que estaban catalogados con el checklist previo como un deterioro cognitivo leve habían tenido hasta casi un 78% criterios para deterioro cognitivo leve de múltiples dominios y que casi el 22% tuvo importante fallo en memoria, función ejecutiva y memoria de trabajo. Existe otro cuestionario que inicialmente se propuso para evaluar la cognición, sin embargo se ha visto que no evalúa por completo la cognición, sin embargo sí se correlaciona o se ha asociado muy bien con la funcionalidad y el impacto del deterioro cognitivo por la enfermedad de Parkinson en la vida diaria. Ese se llama el cuestionario de la píldora y es muy interesante. Creo que la mayoría lo hacemos en el consultorio, en una valoración geriátrica integral cuando evaluamos la polifarmacia, por ejemplo, o la dependencia para actividades instrumentadas o básicas de la vida diaria. Y esto consiste en 3 preguntas. La pregunta básica es, ¿podría decirme qué medicamentos está tomando? Si la persona es capaz de describir su tratamiento de manera espontánea y clara, diciendo bien qué medicamento es, la dosis, y aquí se da por bueno que diga el gramaje o bien que describa el medicamento, puede ser el color o la forma, y los horarios en los que se los está tomando, eso quiere decir que no ha tenido impacto como tal en la vida diaria o en la funcionalidad. Pero si requiere ayuda de quien está haciendo la pregunta, es decir, si hay que animarlo un poco a contestar como, bueno, por ejemplo, qué medicamento toma en la mañana o cuáles son pastillas y cuáles son parches, entonces, y contesta sin errores, entonces nosotros tenemos que volver a interrogar, en este caso al acompañante, a los cuidadores,
y corroborar si lo que dijo estaba correcto. Y la segunda pregunta que tenemos que hacer es una pregunta de seguridad. Si usted tuviera que dejar a esta persona que tome por sí solo su medicamento, o sea, de manera autónoma, sin recordatorios, ¿cree que lo haría de forma segura? Si la respuesta es sí, entonces quiere decir que nuevamente está sin impacto, sin embargo, estaría como en una zona un poco amarilla o de riesgo, porque ya no está recordando sin ayudas, ¿no? Si la respuesta es no, entonces ya tiene impacto como tal en la funcionalidad y a ese paciente hay que mandarlo a pruebas completas de neuropsicología y reevaluar todo. Eso incluye reevaluar el apego al tratamiento de los síntomas motores, porque cuando están en off o cuando no hay apego al tratamiento motor, puede haber más fallo a nivel de atención y al haber fallo atencional puede haber fallo secundario de memoria, no tanto por fallo en la codificación, sino más bien en la recuperación. Y bueno, cuando definitivamente no hay duda es cuando le preguntamos si puede describirnos qué medicamento está tomando, cuáles pastillas toma y a pesar de que le damos pistas, no logra describir el tratamiento. Existen otras herramientas que podemos utilizar si es que nos queda la duda de si se trata de un paciente que tiene demencia por enfermedad de Parkinson o más bien por demencia por cuerpos de Lewy, y estos son las herramientas Diamond. Está la versión del Reino Unido, la versión de Estados Unidos y la versión irlandesa que es Emerald. En relación a esto es básicamente hacer la historia clínica, hacemos un checklist de los diagnósticos y volvemos a buscar los core features o los síntomas core de deterioro de demencia por cuerpos de Lewy, perdón, y buscamos los biomarcadores. Se utiliza o se sugiere que se haga la valoración motora con el UPDRS parte 3, pero la diferencia en comparación con demencia por cuerpos de Lewy y enfermedad de Parkinson es que en esta es muy insistente en buscar alteraciones del sueño REM, cosa que en enfermedad de Parkinson en teoría no es tan frecuente. En la vida real, ¿cómo veríamos las diferencias o por qué no se recomienda tanto hacer el mini mental? Bueno, aquí les muestro los resultados de fallos en el mini mental del lado izquierdo y en el MoCA del lado derecho en relación a los de Parkinson, que son los que tienen una barra un poco más oscura, y las personas que tienen demencia por cuerpos de Lewy. Si se fijan, en realidad los dos contestan muy parecido en mini mental y no hay una distinción tan clara. Si acaso un poco como en los pentágonos, pero no hay diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, cuando hacemos una batería de tamizaje que es un poco más estricta para evaluar funciones que están más bien pues llevadas como en la subcorteza o en núcleos de la base, es decir, más que buscan más función ejecutiva y cuestiones visoespaciales, como son los dígitos inversos, como es la copia del cubo, que es un poco más compleja, o sí, bueno, específicamente los dígitos a la inversa, que es de memoria de trabajo, ahí sí vemos un cambio mucho más importante. Entonces, a estas personas que vayamos a evaluar, independientemente de si tenemos la duda de es más cuerpos de Lewy o Parkinson, lo ideal es que utilicemos en este caso MoCA. Acá les muestro otras trayectorias un poquito diferentes para distinguirlos de la demencia por cuerpos de Lewy y de la enfermedad de Alzheimer, que es también otra de las neuropatologías más frecuentes que vemos en el consultorio. Entonces, otro de los factores de riesgo muy importantes para desarrollar deterioro cognitivo y para progresar en el deterioro cognitivo es la presencia de síntomas neuropsiquiátricos. En esta corte se evaluaron pacientes con enfermedad de Alzheimer, que son los de la barra roja, los que tienen demencia por cuerpos de Lewy, que son los de la barra verde, y personas con enfermedad de Parkinson, que tienen demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Y lo que podemos observar a lo largo del tiempo es que tienen distintas trayectorias en relación pues a los dominios cognitivos que están afectados previo a tener síntomas neuropsiquiátricos. Aquí lo más importante es que los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson suelen tener más afectación visoespacial, suelen tener más disfunción también a nivel de función ejecutiva, por eso los dígitos inversos les fallan bastante en el MoCA,
y no suelen tener tanto problema de manera inicial en lenguaje como por ejemplo lo pueden tener los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer o los que tienen demencia por cuerpos de Lewy. Acá, por ejemplo, también se muestra cómo los pacientes que tienen pues alfa-sinucleopatía suelen tener muchísimas más alteraciones neuropsiquiátricas o conductuales en comparación con los que tienen enfermedad de Alzheimer. Pero una vez que tienen síntomas neuropsiquiátricos, el declive va mucho más rápido. Entonces, en esta otra parte del estudio, les muestro cómo, bueno, se estudiaron personas con demencia por enfermedad de Parkinson que fueron convertidores a lo largo del tiempo o no. Y entonces vemos como aquellos que tuvieron síntomas neuropsiquiátricos, entre más síntomas neuropsiquiátricos, avanzó mucho más el deterioro cognitivo. Y aquí la importancia de evaluarlos en cada consulta y darles el manejo. ¿Cuáles fueron los síntomas neuropsiquiátricos más comunes? Bueno, aquí, después de que se hizo la neuropatología, encontraron que varios tenían también adicionalmente acúmulo de amiloide y esto suele pasar más a mayor incremento de la edad cronológica. Y entonces aquellos síntomas más frecuentes eran en el caso de las ideas delirantes, aquellas que van asociadas a ideas paranoides, pero sobre todo a reconocer mal a una persona, decir, esta no es mi esposa, este no es mi esposo, mi cuidador, etcétera, y muchos fallos visoespaciales en relación a la percepción, así como sensación de objetos en la orilla del ojo, ¿no? En esa sensación como de querer voltear porque estamos viendo algo, y también presencias, o sea, es la sensación como de pensar que hay alguien cerca de la habitación, voltear y no ver nadie, esto también lo tenían bastante. Y esto no pasa tanto en enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, hasta el momento parece, digo, incluso por los conceptos biológicos y los síntomas que presentan, ¿cuáles serían las diferencias entre Parkinson y Lewy? Parece un poco como eh, como esta ilusión óptica que tenemos entre si es un conejo o un pato. Parece un poco así, todavía es medio controversial definir si es más Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy, pero para fines prácticos, o al menos así lo estudiamos un poco para el examen de consejo, es que las personas que tienen demencia por cuerpos de Lewy suelen tener primero las manifestaciones cognitivas y después de un año empiezan más o menos con síntomas motores. Vamos a ver un poco más de esto adelante, sigue siendo controversial, pero es el punto de corte como básico para cuando estamos apenas estudiando las diferencias generales. En cuanto a las alteraciones cognitivas, nada más resaltar que en la enfermedad de Parkinson suele haber mucho más alteración a nivel de dominios de atención, función ejecutiva y después habilidades visoespaciales más que memoria y lenguaje. En relación a demencia por cuerpos de Lewy, estas alteraciones en dominios cognitivos suelen fluctuar y estas fluctuaciones son incluso durante el día, llegando a tener fallos en la atención demasiado importantes que hasta pueden simular ser un delirium, es decir, de estar conscientes, como estamos hablando nosotros, con un estado pues de despierto normal, alertas, manteniendo atención sostenida y focalizada de un momento a otro, pueden simular estar demasiado dormidos, hasta casi estuporosos, o perder completamente la atención focalizada. Y esto varía durante el día, no necesariamente en semanas o meses, no es durante el día y esto es importante. Hay escalas específicas para evaluar esto, como la escala de fluctuaciones de la clínica Mayo. Las alucinaciones visuales suelen ser más marcadas en las personas que tienen demencia por cuerpos de Lewy que en aquellos que tienen enfermedad de Parkinson. Y en relación a los síntomas asociados, recordar que la demencia por cuerpos de Lewy tiene mucho más sensibilidad severa a los neurolépticos típicos en comparación a la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, también se recomienda no utilizar de manera general los antipsicóticos típicos también en las personas que tienen enfermedad de Parkinson. Y los síntomas disautonómicos suelen ser mucho más severos en demencia por cuerpos de Lewy que en enfermedad de Parkinson.
Les decía que esto del año sigue siendo un poco controversial porque cuando se hicieron los criterios no se había evaluado por completo el seguimiento de varias cortes. Actualmente, bueno, hace ya varios años, en 2015, salió una corrección donde se vio que realmente si hacemos este punto de corte de un año es como si dijéramos que ninguno va a tener deterioro cognitivo siempre y cuando esté diagnosticado con enfermedad de Parkinson, y la verdad es que no es así. Muchos de los pacientes llegan a tener deterioro cognitivo. La cuestión es que no lo estamos evaluando. Entonces, esta trayectoria como típica en la que primero empezamos con lo motor y nos juntamos hacia la demencia, y en deterioro, perdón, en demencia por cuerpos de Lewy empezamos con lo cognitivo y terminamos con un poco lo motor, aunque no con todos los criterios de parkinsonismo, es realmente un poco más controversial. También hay que recordar que existen varios biomarcadores para diferenciar a esta entidad de demencia por cuerpos de Lewy de demencia por enfermedad de Parkinson, y entre ellos se encuentran estudios funcionales como puede ser la polisomnografía y el electroencefalograma adicional a los marcadores de alfa-sinucleína y el DAT-scan. Dentro de los biomarcadores específicamente para demencia por enfermedad de Parkinson, pues se encuentran aquellos que nos reconocen que sí estamos con un parkinsonismo neurodegenerativo y que se encuentra dentro del espectro de una alfa-sinucleopatía. Para esto, los más recomendados son estos que están acá. Nosotros creo que no contamos con este recurso de manera inmediata en la consulta, pero es importante saber que existen, puesto que esto va a ir cambiando. Es un poco como los nuevos criterios de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, dentro de estos biomarcadores se encuentra ya bien catalogado la biopsia cutánea o biopsia de piel para detección de alfa-sinucleína. Este tiene una sensibilidad del 84 al 100%. Y funciona también para otras alfa-sinucleopatías, pero es un poco más sensible para enfermedad de Parkinson. En relación al PET, podemos usar un DAT-scan. Aquí lo que les estoy mostrando es el radiotrazador con dopamina, el DAT, que está marcando los núcleos de la base, parecen unas comas. Aquí en la figura B, lo que se muestra es esta como decapitación de los núcleos de la base donde no está pasando el radiotrazador. El DAT-scan es positivo y por tanto este paciente tiene enfermedad de Parkinson. En relación a la resonancia magnética cerebral, nos sirve para descartar causas secundarias como pudiera ser un parkinsonismo de origen vascular o tumoraciones o otras causas que no sean neurodegenerativas o enfermedad de Parkinson como tal, como infartos estratégicos, ¿no? En este caso, lo que les muestro es el signo de la cola de gaviota, que podemos ver perdida en aquellos que tienen enfermedad de Parkinson. Existe también un índice por resonancia magnética, que es el índice parkinsónico, que este nos sirve más bien para distinguir o hacer el diagnóstico diferencial con parkinsonismos atípicos, específicamente con parálisis supranuclear progresiva y síndrome córtico basal en relación a otros parkinsonismos. Estos son en caso de que los pacientes estén con caídas frecuentes de inicio muy temprano, alteraciones en movimientos oculares y posteriormente el deterioro cognitivo, que pudiera empezar primero con trastorno del lenguaje, por ejemplo. Este índice se calcula al hacer mediciones, y es importante que lo haga un neuroradiólogo, mediciones de manera en corte sagital, en cortes axiales, del mesencéfalo y del puente. Se sacan las mediciones en áreas específicas que ya vienen de imágenes de referencia, y una vez que se hacen esas mediciones, se saca la división que les muestro acá del lado derecho, y en caso de que tengan un puntaje mayor a 13.55, será muy sugestivo de que el paciente tiene parálisis supranuclear progresiva. Sin embargo, si este puntaje sale más bajo, eso no excluye que la persona pudiera tener parálisis supranuclear progresiva. Entonces, este índice es importante que lo conozcamos para poderlo pedir en caso necesario. Si no tenemos digamos que el expertise para interpretarlo, pues es bueno también pedir la interconsulta a los neurólogos con expertise en movimientos anormales. Acá les muestro otro diferencial con los biomarcadores. Este es específicamente pues un PET, y acá lo que les muestro es un PET con FDG en la parte de arriba. En este caso, el metabolismo normal tiene una coloración como naranja o rojiza. Eso quiere decir que las neuronas están funcionando normal, están consumiendo glucosa a través del receptor GLUT.
En este caso, los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer muestran hipometabolismo en las regiones temporales, temporal medial, parietal posterior. El paciente que no tiene alteraciones cognitivas no muestra nada de hipometabolismo y el que tiene demencia por cuerpos de Lewy mostrará el hipometabolismo pero conservado un poco hacia el cíngulo posterior, se llama el signo de la isla cingulada, acá lo vemos. En el caso de la resonancia magnética, es importante resaltar que los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy no van a tener una atrofia tan marcada como lo que tienen los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero sí van a tener más atrofia en relación a los pacientes con una cognición normal. Y nuevamente, lo que sí va a estar positivo es el DAT scan. Entonces, nuevamente aquí vemos los núcleos de la base, o sea, el núcleo caudado que está pasando el DAT, tanto en Alzheimer como en la persona que tiene cognición normal, pero en aquel que está dentro del espectro de alfa-sinucleopatía, un parkinsonismo neurodegenerativo, pues no lo va a tener. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los nuevos criterios diagnósticos, al menos ahora esta clasificación biológica de investigación, pues va hacia allá. También un poco como la clasificación de Alzheimer, como lo ha hecho también la enfermedad de Huntington y otras clasificaciones que van más bien basadas hacia la biología. Y es importante conocerlo para también entender los estudios que se van a hacer posteriormente para terapias blanco. Existen dos clasificaciones biológicas actualmente. Esta es la más parecida, por ejemplo, a lo que estamos acostumbrados en relación al TNM o a la clasificación de la enfermedad de Alzheimer. Aquí se divide por la presencia o no de mutaciones genéticas, a eso se refiere la G, por presencia o no de un marcador de sinucleína, que puede ser la biopsia de piel o puede ser en líquido cefalorraquídeo también, la N que va de neurodegeneración y la C que es el estadio clínico. Esto hace que entonces los criterios clínicos que tenemos actualmente, que fueron diseñados por la doctora Irene Levin, pues se pueda pues ya cambiar más bien a poder tener biomarcadores como es el DAT-SCAN y que de esta manera quizá podamos clasificar más o entender si realmente es más Parkinson o más deterioro por demencia por cuerpos de Lewy. Hasta el momento, el tratamiento sigue siendo más bien integral para mantener la calidad de vida de la persona que tiene la demencia por enfermedad de Parkinson. Y esto incluye no solamente tratamiento farmacológico, sino también tratamiento no farmacológico y el manejo de las personas que acompañan a la persona que tiene demencia. Entonces, incluye el tratamiento meramente de lo cognitivo, el tratamiento físico y el tratamiento de los síntomas acompañantes, como son los síntomas afectivos, los trastornos del sueño y los síntomas disautonómicos. En relación al tratamiento, estos pacientes responden muy bien a inhibidores de la acetilcolinesterasa debido a los cambios en la carga colinérgica. Aquí en este esquema les muestro cómo los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson suelen tener mucha más pérdida colinérgica, por ejemplo, que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Por eso, el tratamiento aprobado por la MDS y por la Academia Americana de Neurología es la rivastigmina, que puede encontrarse tanto en presentaciones orales como en parche para evitar un poco más de efectos adversos. La Academia Americana de Neurología también aprueba donepezilo y hay algunos estudios donde se combinan incluso también con memantina, sobre todo si es más hacia el espectro con más hacia deterioro cognitivo por demencia por cuerpos de Lewy. Cuando es de Parkinson, esta no está todavía aprobada por la FDA. Para los síntomas conductuales, podemos dejar de base el apoyo con antidepresivos, específicamente los ISRNA. Y para los pacientes que cumplen criterios de psicosis en enfermedad de Parkinson, está aprobada la pimavanserina y como segundo antipsicótico de elección, la quetiapina. ¿Por qué funcionan los inhibidores de colinesterasa? Bueno, porque también se ha visto que en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson disminuyen la presencia de síntomas neuropsiquiátricos, mejoran bastante la apatía, mejoran la desinhibición y las alteraciones como alucinaciones o delusiones. Entonces aquí les muestro el Forest Prot de la misma gráfica que les mostraba hace rato, que es un artículo que salió en el 2023 en el JAMA. Entonces, los parches que tenemos disponibles actualmente son estos
son de 4.6 hasta 13.3. Como les decía, existen también tabletas, no está la versión de este fármaco disponible en México, pero tenemos la opción de parche. Es importante saber que el parche debe de cambiarse cada 4 semanas y revalorar. Hay que permitir que se cambie de lugar para evitar pues dermatitis por contacto y alguna otra dato de irritación en la piel. Del resto del tratamiento en relación al movimiento, ya les decía, bueno, el más conocido pues levodopa, carbidopa, y es a lo que responden inicialmente bien la mayoría. La recomendación es que el tratamiento sea por consenso, es decir, mandarlos en manera de lo posible con el movimentólogo, con el neurólogo, y si cumplen criterios para DBS, mandarlos. Hay que resaltar también que los pacientes que son mandados a estimulación cerebral profunda pudieran tener de manera inicial cambios en la cognición con disminución en los puntajes, pero esto puede mejorar con estimulación cognitiva, no siempre pasa así. Entonces es importante ponerlo también en el balance con la persona que va a recibir este tratamiento para saber en consenso si lo quiere recibir o no. Es importante también saber si el medicamento que va dirigido a los trastornos del movimiento se está tomando de manera adecuada o si está haciendo más periodos off. Insisto, porque cuando están en periodos off también van a tener más síntomas cognitivos. Es importante también dar el seguimiento con ejercicio y terapia física y terapia ocupacional, manejar la disautonomía y los trastornos del sueño. Inicialmente, pues recomendable dar un poco más de melatonina, por ejemplo, y evitar otros fármacos de manera inicial. Posteriormente, si podemos mandarlos con el experto en trastornos del sueño, sería maravilloso. Y en relación a lo conductual, hay que favorecer la interacción social, hay que vigilar nuevamente los periodos en off y de los antidepresivos, preferir duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina, así como mirtazapina. En relación a la arteterapia, pues reconocer que entre más arte prescribimos, mejores beneficios vamos a tener. La arteterapia tiene mejores resultados tanto en cognición global como en memoria, lenguaje y disminución de síntomas conductuales como ansiedad, apatía, puede mejorar el movimiento y el dolor. Y esto también hace que haya un poco más de interacción social y puede mejorar el bienestar y el sentimiento de soledad. Entonces ya existen guías específicamente de cómo prescribir arte, obviamente esto no lo vamos a hacer nosotros, pero siempre tenerlo en cuenta como una opción más que puede mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta condición y de las personas que los acompañan. También el arte tiene una parte fundamental incluso en la difusión. Les invito a ver esta obra de la maestra Silvia Moedano en la que se expresa bien cómo los síntomas del movimiento también tienen una carga importante a nivel afectivo. En relación a la musicoterapia, ayuda bastante, sobre todo si se combina con baile, puesto que ayuda a través de todas estas vías a mejorar las rutas motoras y cognitivas, así como afectivas. Entonces, ya se ha visto que que mejora la cognición global, la memoria, reduce la apatía y mejora en general los síntomas afectivos. Les recomiendo también este otro material para apoyo sobre todo de familiares. Son cuentos breves de casos clínicos, un caso clínico muy pequeñito, muy ilustrativo para poder entender mejor esta condición. Y bueno, ya para terminar, les espero se lleven esto, que el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson es una entidad heterogénea que continúa llena de retos diagnósticos y probablemente vaya a cambiar más conforme las definiciones biológicas van aumentando. La evaluación conjunta se dirige a la detección temprana y fijarnos más en los cambios, en el deterioro cognitivo en dominios de atención, funciones ejecutivas, memoria de trabajo y habilidades visoespaciales. Recordar que los factores de riesgo de progresión en general es que sean pacientes hombres, que tengan incremento de edad cronológica, presencia de alucinaciones o cualquier otro síntoma neuropsiquiátrico, trastornos del sueño y los biomarcadores positivos. El tratamiento es integral, idealmente en consenso para mantener el equilibrio de los síntomas motores y no motores. Y en relación al farmacológico, específicamente deterioro cognitivo, el que está aprobado tanto por la MDS como por la Academia Americana de Neurología son los inhibidores de la colinesterasa. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dafne. Parece que tenemos algunas preguntas. Voy a leerlas. ¿Es recomendable los test de polisomnografía para definir el trastorno del sueño REM?
o solo con el contexto clínico referido se puede tomar en cuenta? Esa es la primera pregunta. Bueno, la historia clínica siempre es como la piedra angular de todo, pero sí es necesario tener una polisomnografía. Creo que es el gol estándar, entonces nos da muchísimos datos. Sí, sí, idealmente es tener la polisomnografía. A veces no podemos por cuestiones pues de recursos, pero hay que intentar. Ujú. Muy bien. Hay otra pregunta y es, ante la duda diagnóstica de PDD contra DLB, digo, ahora que hablamos en siglas, en un estadio de deterioro cognitivo leve o de demencia leve, mejor dicho, con solo acceso al PET, ¿sería suficiente con el PET para realizar la diferencia? Dice aquí, buscando el signo de la isla cingulada. Es una buena pregunta, pero en teoría mm, no sería suficiente, tendríamos que tener, yo añadiría el DAT-scan. Acá por protocolo en la clínica de mente y movimiento lo que se les pide es el DAT-scan en todo caso, porque el FDG pudiera no sacarte tanto de la duda y en relación, por ejemplo, a la clasificación biológica, pues te va a dejar igual como que tiene neurodegeneración. Pudiera ayudar, pero creo que no sería suficiente. No sé si respondí la pregunta, o sea, te puede dejar igual en una zona gris. Quizá en esas personas valdría más la pena volver a ver la historia clínica, volver a checar cuál fue el primer síntoma que tuvo, volver a checar si tiene algún otro síntoma autonómico, por ejemplo, que es un poco más fácil de interrogar, o si tiene trastorno del sueño REM. Checar ese otro tipo como de cosas, pero sí creo que el PTFDG no sería suficiente. No quiero decir que esté mal, solo no creo que te dé la pista completa. Claro, es complejo, ¿no? Hay un par de preguntas más, son más prácticas. Una es, pues preguntan, ¿dónde se realizan los biomarcadores? Digo, hablando en el contexto mexicano. En México se hacen en Médica Sur, se hacen en el Instituto Nacional de Neurología y en el Instituto de Nutrición. No estoy segura en Guadalajara y en Monterrey, pero bueno, la mayoría se toman ahí, se procesan, ya sea se mandan a la Clínica Mayo o se van a SYNLAB, que está en España. Ahí se pueden hacer los biomarcadores de alfa-sinucleína y bueno, los PET, eso creo que sí hay PET en Guadalajara y en Monterrey y en Ciudad de México. Sí. Y también, digo, ampliando un poco la respuesta, en Guadalajara también algunos hospitales particulares hacen lo mismo que algunos hospitales particulares de la Ciudad de México, que es concentrar la prueba y enviarla. Digo, habrá que simplemente preguntar con los hospitales particulares. Otra pregunta es, ¿quién prescribe el arteterapia? Digo, también es algo práctico. Sí, es una buena pregunta. Pues hay terapeutas específicos para ello. Por ejemplo, hay musicoterapeutas, hay fonoaudiólogos, hay logopedas que se dedican como tal a prescribir arte y artistas que se dedican a la arte terapia. Entonces, digo, aquí en México a lo mejor no está tan establecido. Creo que el área un poco más grande es de musicoterapia, pero existe la carrera y la especialización en musicoterapia. Es un posgrado específico. Entonces, eso se hace y hay guías. Si ustedes están interesados en esto, pueden descargar las guías y colaborar con alguien más. La idea no es que lo hagan ustedes, sino que puedan mandar pacientes, por ejemplo, que puedan interesarse en ello. Sí, yes. Otras dos preguntas más, que también son muy prácticas. La primera es, ¿por qué y inhibidores de recaptura de serotonina y bueno, ¿por qué los duales y no solamente los de serotonina para síntomas conductuales? Esa es la primera pregunta. Y es buena pregunta. Digo, sí pueden ser los ISRS. Normalmente puede pasar que los pacientes ya traigan el ISRS y luego tengan el diagnóstico de demencia y tengamos que hacer el cambio. Esa es la recomendación por cuestión de que pueden mejorar mucho la apatía y básicamente por las interacciones farmacológicas en relación a cómo se presentan estas demencias en comparación con Alzheimer, por ejemplo.
Entonces, sí se recomienda mucho porque como ellos tienen muchas alteraciones a nivel de la atención durante el día, tienen más problemas de fatiga, tienen más problemas, digamos, para estar interesados durante el día e incluso pudieran tener incluso pues hasta síntomas disautonómicos. Este tipo de antidepresivos les dan mucho más beneficios que si fuera solo el ISRS. Entonces, esa Ya, sería la opción. No quiere decir que no se puedan usar, quiere decir que tienen un poquito más de beneficios que el ISRS solo. sí. Em, Alejandra te pregunta si la dosis de tratamiento de donepezilo eh, muestra beneficio a dosis mayores de 10 miligramos. Bueno, hay estudios con hasta 23 miligramos, pero en enfermedad de Parkinson es, o sea, demencia por enfermedad de Parkinson es hasta 10. Insisto, no está aprobado por la MDS, por la M10. Mm, Entonces, esto también es un poco como artesanal. Las personas que tienen demencia por enfermedad de Parkinson suelen tener polifarmacia y también tienen más problemas gastrointestinales en comparación con los que tienen enfermedad de Alzheimer o demencia vascular, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante porque muchas de las dosis que vamos a dejar tenemos que hacerla con un poquito más de precaución, tomando en cuenta también que la levodopa también se absorbe a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos subir tanto la dosis porque van a tener más efectos adversos y esos efectos adversos también impactan en la calidad de vida por síntomas motores y síntomas no motores asociados a la enfermedad de Parkinson. Entonces, idealmente no se debe dar dosis tan alta por el efecto adverso. Muy bien. Bueno, y nada más antes de que se me olvide, también recalcar que cuando no está bien dosificada la levodopa, por ejemplo, o el tratamiento del síntoma motor, pueden incrementar los síntomas afectivos y las alucinaciones. Entonces hay que checar bien eso también. Y en caso de que ya esté bien la dosis, primero dejar o sea, dejar como la dosis óptima y de ahí cambiar, checar cada consulta, qué es lo que podemos hacer y por consenso hablar con quien está manejando todo lo motor. Muy bien. Y bueno, las últimas dos preguntas, por tiempo y también porque son literalmente las últimas dos. El uso de sertralina o escitalopram en depresión, en este contexto, digo, preguntan cuál de los dos, supongo. Ujú. El citalopram siempre tiene menos efectos adversos. Sertralina es muy bueno para tratar como clústeres de, vaya, los dos sirven para clústeres de ansiedad, pero sertralina un poco más cuando tenemos más síntomas como de tristeza. Escitalopram sirve si tenemos llanto fácil, pero insisto, en el contexto de demencia por enfermedad de Parkinson, quizá convenga más cambiarlo por duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, o directamente consultar con psicogeriatría, porque suelen tener un poco más de efectos adversos. Y la otra cuestión es checar, ¿es realmente, creo que pusieron depresión, ¿verdad? ¿Es realmente Sí, depresión o ansiedad o es apatía? ya, Recordar que la apatía es la pérdida de la motivación para hacer las cosas y la tristeza tiene esta como eh, este síntoma displacentero de no quiero hacer las cosas, las hago y de todas formas no me siento mal porque no las quiero hacer. Y la apatía es simplemente no tengo la chispa para empezar a hacer las cosas, ¿no? Entonces eso también creo que es importante. muy bien, muchas gracias. Y ya, bueno, siguen saliendo más preguntas, ¿no? Pero una pregunta es, la evidencia de memantina en la demencia en este contexto. Memantina no está aprobada por MDS ni por bueno, por nadie, digamos, está aprobada la memantina para demencia por enfermedad de Parkinson. Como tal, es de uso off-label. Están empezando a salir apenas estudios que son el COBALT, me parece que se llama, que es la combinación de ribastimina con memantina. Entonces, realmente los beneficios que hay son porque estas personas, si son estudios preliminares, son personas de más edad. Entonces, en este sentido, la copatología con enfermedad de Alzheimer es más frecuente. Entonces, probablemente a los pacientes que les está ayudando la memantina es porque también tienen beta amiloide allí. Entonces, por el momento no está aprobada para demencia por enfermedad de Parkinson ni para demencia por cuerpos de Lewy. Es off-label
Hay pacientes que no toleran los inhibidores de la colinesterasa y por experiencia y meramente off-label les damos memantina, pero no está aprobada. Ya, gracias. Gracias, Marijó, gracias, Arturo, gracias, Ariadna. La última pregunta. ¿Cuál es la dosis máxima? Bueno, preguntan eso. ¿Cuál es la dosis máxima de quetiapina para alucinaciones? Ok. Bueno, la verdad es que yo no llego a usar más de 300 y eso ya se me hace bastante porque no son condiciones médicas psiquiátricas de base. Las personas normalmente no llegan a utilizar más de 150 miligramos de quetiapina en teoría. Em, y esto va pues en relación también al control de los demás síntomas. Habrá que checar. Si está subiendo la dosis de quetiapina bastante y las alucinaciones continúan, son alucinaciones complejas, dinámicas y multisensoriales, es decir, aparte de las visuales, tienen sensación de que hay alguien atrás, ven animales o que sienten que los tocan, olores o sabores, hay que preguntarse si realmente es una demencia por enfermedad de Parkinson o si es una demencia por cuerpos de Lewy y hay que cambiar la estrategia. Eh, o bien, si hay que mover el tratamiento motor, a lo mejor tiene una dosis muy alta de levodopa, o a lo mejor empezamos primero la levodopa y no le dimos la cobertura con la ribastigmina, por ejemplo, y entonces incrementaron los síntomas conductuales y será cuestión ahí de la adecuación. Muy bien. Y ya la última pregunta. Ahora sí, ¿en qué momento se podría hacer la desprescripción de medicamentos? Pues una muy buena pregunta. Creo que la de prescripción es un gran tema en geriatría. Em, pues creo que va a depender mucho de la funcionalidad, de la expectativa de vida que tenemos para la persona y de la dificultad que estamos teniendo también para la administración de los medicamentos. También es cierto que a veces la de prescripción no es tanto por la funcionalidad, sino más bien por cuestiones ajenas como el coste de los medicamentos y entonces tenemos que hacer cambios y tenemos que hacer un tratamiento un poco más artesanal. Eso también puede pasar, pero en términos generales sería cuando la funcionalidad esté más hacia el declive y que estemos más hacia final de la vida y por supuesto considerando la prescripción inadecuada de medicamentos. Si está haciendo algún efecto adverso o algún medicamento por cascada o cualquier otra de las cuestiones que ya conocemos, pues hay que quitarlo. Muy bien. Muchísimas gracias, Dafne. Muchísimas gracias al comité académico que organiza estas sesiones. Gracias a todos los asistentes y las asistentes. Recordarles, pues, que el colegio se esfuerza por ofrecerles sesiones tan interesantes e importantes como esta y cada vez tenemos más oportunidades de encontrarnos al mes. La siguiente semana, como habrán dado cuenta, también tendremos más, otra sesión más. Y así va a suceder seguramente con más regularidad las siguientes ocasiones. También les recuerdo que en los próximos días o la próxima semana abriremos ya eh, el congreso que organiza el colegio, que como seguramente ya lo saben, será en Guadalajara los últimos días de agosto para que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Les recuerdo que el formulario con el que se autogestiona su constancia lo pueden encontrar en el chat de este Zoom. Y les insisto en que se concentren al escribir su nombre y al escribir su correo electrónico, porque si lo hacen mal, pues o sale mal su constancia con un nombre equivocado o no les llega porque el correo está equivocado. Muchísimas gracias a todos y todas. Buenas noches.